Una fecha importante, sin lugar a dudas, por las actividades que desarrollan, en este caso, en esta área. Primero estamos hablando de la agronomía, por un lado, y por otro lado, la veterinaria, ¿sí? Pero vamos a primero de... Vamos a hablar de la ingeniería. Ambos están ligados, de alguna forma. Sin duda, sí, se celebra el mismo día y tiene un porqué también. Exactamente, y para ello nos visita el presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica. Bueno, es santiagueño, está aquí con nosotros, además, el ingeniero Octavio Pérez Pardo, que nos acompaña en la mañana de hoy. Ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz día, feliz día. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, decimos una fecha importante, donde están emparentados las dos actividades. Nació el mismo día porque en 1883 se dictó la primera cátedra de agronomía y veterinaria en un colegio que se llamaba Santa Catalina, en Lomas de Zamora. En ese momento Lomas de Zamora, en 1883, era pleno campo. Claro. Ahí se dicta por primera vez y ahí después egresan lo que serían técnicos en ese momento en esta materia. Entonces se estableció muchos años después, 1959 más o menos, como el día de ambas profesiones, el agrónomo y el médico veterinario. Bien, Nobleza obliga a preguntar cuál es el presente que vive el agrónomo hoy en día en nuestro país. Bueno, el agrónomo de Argentina es un agrónomo que trabaja en el 8º país de superficie del mundo, primer exportador de muchos productos, desde miel, soja, limones, aceites, productor el 3.º o 4.º productor de carnes en el mundo. El ingeniero agrónomo en la Argentina es una profesión en la cual muy dinámica, la tecnología avanza permanentemente y la actualización profesional es clave, es un profesional de punta, muchas veces pedido en otros países para trabajar. Ahora están muchos colegas trabajando no solo en América, en Brasil, sino en África, también están trabajando en Europa, mucha capacitación. El INTA, que es el Instituto Nacional, tiene sedes en Francia, tiene una sede donde se hacen capacitaciones periódicas. O sea, es una profesión de un país potente en materia de producción agrícola y ganadera. Muy bien. Hablábamos fuera de cámara anteriormente, bueno, que uno por ahí relaciona el ingeniero agrónomo con el campo. Claro, claro. Pero esto no es tan así. Exacto, uno puede ser ingeniero agrónomo y no salir de la ciudad, porque tenemos los viveros no solo los municipales, sino la división de parques y paseos, trabajan los ingenieros, toda la parte de viveros familiares. En las ciudades, en Nueva York, ahí están trabajando ingenieros agrónomos en todo lo que es patios verticales o digamos toda la parte, los edificios ahora que vienen, los jardines verticales. Es una tendencia ahora también, bueno, algo se observa también en algunos edificios, claro. ¿no? Claro, y después está todo el cordón de las ciudades, generalmente son hortícolas, ahí hay un trabajo también muy fuerte de la profesión, o sea que... Y después está lo que uno conoce o visualiza como un ingeniero en un campo administrando algunas pasturas o siembras de maíz, de girasol o la nutrición animal. Pero digamos el campo es muy amplio, hay también genetistas trabajando en el tema de reproducción de semillas, trabajando en las zonas, en los gobiernos nacionales, provinciales o municipales, en las instituciones académicas o científico-tecnológicas. O sea, uno encuentra en el sector público y privado diversos campos de acción. La profesión es muy amplia en ese sentido y empieza a cobrar con mucha fuerza la especialización, en el sentido de que tenemos como los médicos que hay clínicos y después los especialistas, cardíaco, de corazón, bueno, en nuestra profesión pasa lo mismo, tenemos el ingeniero generalista, digamos, y aquel que ya está especializado en determinadas actividades muy puntuales y específicas. ¿Hay un título específico para cada No, el título es el mismo, hay orientaciones y después está la especialización profesional, toda la parte de las maestrías y los doctorados que después, o sea, hoy la
la propia dinámica de la producción en el país obliga a actualizarse permanentemente. Está bien. Hoy se hace diagnósticos de determinadas actividades por dron, utilizando drones o Big Data. Por lo tanto, hay que saber qué Claro. tecnología hay. Yo cuando Exacto. salí de la facultad no existía la siembra directa. O sea, Claro. la máquina era el arado de reja. O Claro. sea, uno tiene a lo largo de su vida, para no perder competitividad laboral, profesional, actualizarse constantemente. Bueno, como en todos los rubros, ¿no? Es Como en importante todos los eso, rubros, sí. sí. Pero en esto, digamos, es muy importante porque además variedades en el mercado salen todos los años, productos a probar, en fin, es una actualización permanente y necesaria. Y también hay muchos ingenieros agrónomos en la industria. Ajá. Digamos, en la industria de maquinaria. La industria de maquinaria es otra industria de punta, exportadora de Argentina. Nosotros exportamos máquinas agropecuarias al exterior, a Brasil, a la Unión Europea, al este asiático. O sea, tenemos, y ahí hay muchos ingenieros trabajando. Sí, en el exterior mucho. Sí, hay muchos ingenieros agrónomos. Y bueno, decimos condicionado, entre comillas, porque uno tiene que adaptarse también a los tiempos que corren, pero me imagino que también adaptarse a los cambios climáticos también que Bueno, eso es que claro. vive el mundo, ¿no? Absolutamente. Nosotros, como siempre digo, administramos los recursos naturales. O sea, una semillita se pone en el suelo es otro recurso natural, la semilla es un material biótico con vida, hay que proveerle de nutrientes, de agua, no es lo mismo sembrarla o plantarlo en invierno que en verano, en primavera o en otoño, o sea, las condiciones de temperatura y humedad. Entonces, cuando el clima empieza a tener este tipo de variabilidad, empiezan los problemas. O sea, hay que empezar a estudiar muy bien cuáles son los riesgos, las épocas adecuadas de siembra o de producción, y la variabilidad climática, el cambio climático es un tema que afectó a todos los sectores, digamos, pero en la agricultura es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta. Además, el aumento de temperatura y humedad trae otros efectos, plagas. Hoy, por ejemplo, estamos viendo la aparición de la langosta, un hecho casi olvidado hace 50 años. Sí. Hoy es una realidad en Santiago del Estero y si no se trabaja coordinadamente, productores, gobierno nacional, gobierno provincial e inclusive países vecinos, porque esta manga de langostas aparentemente vino de Paraguay, vamos a convivir con ella durante bastante tiempo. Con todo lo que eso implica, ¿no? Claro, esto es muy nocivo, digo, para Es muy nocivo, porque la manga de langosta, digamos, la cantidad en un momento físico se detiene en algún cultivo y lo arruina. Y se detiene en el monte y parece que no, o sea, comen igual, pero no se ve el daño. Claro. Ahora se detiene en un cultivo de cebolla o en un cultivo de cualquier otra producción y hacen un daño enorme, digamos. Y el sistema de control es complejo, digamos. Por eso, estos son productos de las variabilidades también que hemos sufrido en el clima, en las cuales, y la falta también de controles, o sea, se abandonó la lucha de la langosta. Uno se relajó demasiado, me parece, ¿no? Pero la langosta siguió reproduciéndose. Llegó un momento en donde las condiciones climáticas para la producción explotó y volvieron a aparecer las mangas, ¿no? Y esto generalmente sucede cuando hace calor, esto, el tema de las langostas. Sí, bueno, tiene un ciclo, Ajá. digamos, las cuales también no se sabe del todo exactamente con precisión, porque si uno detectara en dónde están puede haber un control temprano. Claro. Hay un área, miren, justamente el coordinador de la lucha nacional de la langosta es otro santiagueño, Sí, un ingeniero agrónomo. sí. Que trabaja para Senasa, un hombre que se está especializando. Ingeniero Medina. Exactamente, Sí. el ingeniero Medina. Y hoy es el responsable de avanzar en esto. Yo he tratado con él varias veces y es un tema que exige atención por parte de los estados, tanto provinciales como nacional.
Y yo sé que hace una semana y media hubo una reunión de Mercosur sobre este tema, porque es un tema, digamos, que hay que prestarle atención. Ha diezmado cultivos enteros la langosta a lo largo de su vida y tenemos que tener un control muy claro sobre esto, ¿no? Esos son los temas en los que nuestra profesión está involucrada. Está bien. Y otro tema casi central es el uso responsable de fitosanitarios, lo que conocemos fitosanitarios o agroquímicos. Sí. Esto hay que ser muy claro, es la profesión habilitada por el Estado para recetar este tipo de productos. O sea, uno no duda cuando habla de medicina humana, es el que receta es el médico. Claro. Tampoco duda de nuestros colegas veterinarios que si hay que tratar un animal hay que llamar a un veterinario, no se lo puedes dar a cualquiera. Pero no está muy claro cuando dice hay que recetarle una planta, cómo se aplica, y ahí todos somos agrónomos. Entonces, sí, claro. Y ahí empiezan los problemas. Sí. Los problemas de deriva en las ciudades, los problemas de contaminación por mal uso de productos. Entonces, en esto hay que ser muy claro. La gente se debe preocupar o preguntar cuando ve en un campo se aplica si hay un ingeniero responsable. ¿Por qué? Porque al igual que en las otras profesiones hay mala praxis. Lo estamos viendo, un juicio ahora de una de la muerte de una periodista, claro, justamente. Claro. Sí. O sea, mala praxis existe, pero también existe un control del ejercicio profesional. Ese ejercicio lo ejercen los colegios profesionales o consejos. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros en este tema. La solución pasa primero por un uso adecuado y con control profesional. Digamos. Si hay un productor X, por más que tenga 3 generaciones de productor, que está aplicando un producto sin la receta de aplicación, está haciendo un error y está poniendo en riesgo a él, a su trabajador y a lo mejor a su vecino. ¿Y eso se controla, Inge? Eso nosotros queremos que los gobiernos tomen más conciencia en este tema. Estamos trabajando en muchas provincias muy bien. Santiago es una de las provincias en las cuales el Colegio de Ingenieros Agrónomos y el gobierno tienen un muy buen acuerdo de trabajo. Falta controles, digamos, y también hay que ser conscientes, somos, lo dije al inicio, uno de los países más grandes del mundo. Hay solo 7 países más grandes que Argentina en el mundo. Somos 200 y casi 220 países, 7 solos son más grandes. Por eso las extensiones en la Argentina son muy grandes y entonces se dificulta el control. Claro. Pero hay que hacerlo, digamos, es un deber de los gobiernos nacionales y provinciales de hacerlo, y nosotros como federación y como colegios queremos, a los gobiernos los analizamos como socios estratégicos. O sea, el control va a mejorar inclusive el ejercicio profesional nuestro, pero sobre todo va a resolver un problema de la gente que está preocupada. La gente, uno dice, ¿qué está echando? Aparte por lo que consume y También, demás. Absolutamente, absolutamente. Por eso digo, en esto hay que ser muy conscientes. Aplicar productos trae riesgos. Por eso hay una profesión que es la encargada de administrar esto y de regular la aplicación. Los gobiernos tienen que controlarlo, pero la sociedad lo primero que debe preguntar es, ¿hay un ingeniero atrás? Porque si hubiera un ingeniero atrás y se está haciendo mal las cosas, hay que denunciarlo por mala praxis. Ahora, si no lo hubiera, hay un irresponsable, llámese productor o lo que fuera, que está haciendo algo que no corresponde. Bien, interesante. Ingeniero, ¿y cuál es la realidad? Digo, en la República Argentina hay muchos ingenieros agrónomos, hay más gente interesada en estudiar esta carrera. Sí, digamos, se está hoy la profesión está demandada. En la Argentina hay aproximadamente 50.000 ingenieros agrónomos. Digamos, nosotros estamos trabajando con AUDEAS. AUDEAS es la asociación que nuclea a todos los decanos de las facultades de agronomía del país, para trabajar este intervalo, este salto de alumno a profesional, que se da, como digo, cuando uno da la última materia,
es el alumno más avanzado, pero es el profesional Más nuevo. Claro, recién entra. Entonces, estamos trabajando con ellos para lograr de que los nuevos profesionales salgan con capacitaciones o con actualizaciones profesionales, tal vez que no tuvimos nosotros, o esto que decíamos, el mercado exige. Sí. Así que es una carrera muy demandada. Tiene como todo. Hoy uno ve la realidad del Chaco, por ejemplo. El Chaco perdió casi su producción este año por las inundaciones impresionantes que ha tenido. Ahora, uno ve en la zona centro del país, han tenido unos rendimientos en maíz, en soja extraordinarios, una apertura de mercados que los acerca a buenos ingresos. En Tucumán lo mismo, arándanos, que se producen arándanos, se abrió el mercado chino, limones, se abrió el mercado norteamericano, o sea, según hay situaciones, la ganadería va creciendo, o sea que el que trabaja con pasturas está trabajando muy bien, o sea que, pero depende de las condiciones económicas, climáticas, pero es una actividad que va potenciándose y especializándose. O sea, y en un país que el 60% de sus ingresos vienen del sector agrícola y agrícola industrial, indudablemente creo que es una profesión actual y de futuro. Seguro que sí, seguro que sí. Ingeniero, muchísimas gracias por haber venido y compartido esta realidad también, ¿es cierto?, del agrónomo y bueno, de lo que es la actividad, muy rica, por cierto, en nuestro país. Muchas gracias por estar y bueno, disfrutar el día también. Que tenga un lindo día. Muchísimas gracias por la invitación y felicito y les deseo un gran día a todos nuestros colegas que están viendo el programa. Muchísimas gusto a ustedes. Gracias. El ingeniero Octavio Pérez Pardo con nosotros, presidente de la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, hablándonos acerca de la realidad de esta actividad y por supuesto de lo que es ser agrónomo, ¿no? Así que nuestro saludo extensivo entonces para todos los agrónomos en su día. Que tengan un hermoso día y que lo celebren a lo grande.